El reluciente vestíbulo de mármol del Metropolitan Grand Hotel irradiaba lujo y exclusividad. Sus candelabros de cristal proyectaban una luz prismática sobre superficies que hablaban de riqueza y privilegio. En el mostrador de recepción de caoba, Marcus Thompson permanecía en silencio junto a su pastor alemán, hombre y perro a la vez, con la quietud serena que le daban años de misiones compartidas en los lugares más peligrosos del mundo. La voz del gerente del hotel se escuchó a través del vestíbulo con el tipo de crueldad casual que aquellos en posiciones de poca autoridad a veces ejercían contra aquellos que percibían como impotentes. Un cargo adicional, anunció lo suficientemente alto para que los demás invitados pudieran escucharlo. $500 por noche por el perro, más un depósito de limpieza que elevó el cargo total de búsqueda a casi $1.000. Marcus había servido 3 veces en Afganistán, había sobrevivido a tiroteos que se cobraron las vidas de hombres buenos y tenía cicatrices visibles y ocultas de explosiones que habían destrozado su unidad como la ira de un dios enojado. Pero nada de su experiencia en combate lo había preparado para la humillación particular de ser tratado como un ciudadano de segunda en su propio país por alguien que nunca había oído un disparo realizado con ira. Lo que el gerente del hotel no sabía, mientras explicaba con aire de suficiencia las políticas de su establecimiento, como alguien inmune a las consecuencias, era que Marcus Thompson no era un veterano cualquiera y que el perro a su lado no era un animal de servicio cualquiera. En exactamente 10 minutos, esa ignorancia le costaría todo al Metropolitan Grand Hotel. Bienvenido a Veterans Voice, donde honramos a los hombres y mujeres que han servido a nuestra nación y compartimos las historias que nos recuerdan por qué su sacrificio importa todos los días y por qué las libertades que lucharon por proteger nunca deben darse por sentadas por aquellos que se benefician de su servicio. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Nos encanta escuchar a nuestra comunidad global de espectadores que apoyan a nuestros veteranos y sus familias, que entienden que el servicio no termina cuando se quita el uniforme y que creen que quienes sirvieron merecen respeto y reconocimiento. Deja tu ubicación en los comentarios a continuación y cuéntanos que eres parte de la familia Veterans Voice. Si historias como la que está a punto de escuchar lo motivan a actuar, a apoyar o simplemente a recordar las luchas constantes que enfrentan nuestros veteranos, considere suscribirse a Veterans Voice. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas importantes narrativas que honran el servicio, el sacrificio y los momentos en que la justicia finalmente prevalece sobre la ignorancia y la discriminación. Ahora, profundicemos en una historia sobre lo que sucede cuando alguien confunde la humildad de un veterano tranquilo con debilidad. Olvida que algunas batallas no se libran con armas sino con leyes diseñadas para proteger a quienes ya lo han dado todo y descubre que las consecuencias de violar esas protecciones pueden ser rápidas, decisivas y absolutamente devastadoras. El Metropolitan Grand Hotel había construido su reputación sobre la base de la exclusividad y la discriminación disfrazadas de estándares, creando un entorno en el que la riqueza podía comprar no solo alojamiento de lujo, sino también la validación de prejuicios que la sociedad educada se suponía había abandonado. Ubicado en el centro de Washington, D.C., a pocas cuadras de los monumentos dedicados a los militares estadounidenses que murieron defendiendo las mismas libertades que el hotel violaba rutinariamente. El establecimiento atendía a una clientela adinerada que esperaba que sus prejuicios se reforzaran en lugar de cuestionarse. La ironía de la ubicación del hotel pasó completamente desapercibida para la gerencia, que consideraba la ley federal como un inconveniente más que como una obligación. Una serie de obstáculos burocráticos que hay que sortear en lugar de requisitos legales que respetar y seguir. Rodeado de monumentos a quienes habían sacrificado todo por los principios estadounidenses de igualdad y justicia, el Metropolitan Grand funcionaba como si esos principios se aplicaran a todos excepto a su exclusiva clientela. Marcus Thompson había hecho la reserva 3 semanas antes para una conferencia sobre servicios de salud mental para veteranos, un evento que representaba la culminación de 2 años de trabajo desarrollando nuevos enfoques terapéuticos para veteranos de combate que luchaban con heridas invisibles que a menudo eran más debilitantes que las lesiones físicas. Como exceal de la Marina que ahora trabajaba con organizaciones que apoyaban a veteranos que luchaban contra el estrés postraumático,
Había elegido el Metropolitan Grand por su proximidad al centro de conferencias y por lo que había asumido que sería un tratamiento profesional acorde con la naturaleza de su visita. La conferencia en sí representó una esperanza para miles de veteranos que habían regresado de zonas de combate cargando con cargas psicológicas que los enfoques médicos tradicionales no habían podido abordar con eficacia. El papel de Marcus en el programa se extendió mucho más allá de la simple participación. Fue uno de los principales arquitectos de protocolos de tratamiento que mostraban tasas de éxito sin precedentes al ayudar a los veteranos a superar traumas que anteriormente se consideraban intratables o crónicos. Su transición de SEAL en servicio activo a defensor civil no había sido ni fácil ni voluntaria, sino que estuvo marcada por experiencias personales que le habían proporcionado un conocimiento íntimo de los desafíos que enfrentaban los veteranos que regresaban. El dispositivo explosivo improvisado que puso fin a su carrera militar también había iniciado un viaje a través del sistema médico del Departamento de Asuntos de Veteranos que le abrió los ojos a los problemas sistémicos que afectaban a miles de miembros del servicio que habían sacrificado su salud y su servicio a su país. Lo que descubrió fue un sistema abrumado por la demanda, crónicamente falto de personal y a menudo inadecuadamente equipado para abordar las complejas necesidades de los guerreros que regresaban de las zonas de combate modernas, donde las líneas entre civiles y combatientes se habían desdibujado hasta ser irreconocibles. Los veteranos caían en las grietas de una burocracia que parecía diseñada más para procesar papeleo que para curar los costos humanos de una guerra prolongada. Su perro de servicio, un pastor alemán llamado Cairo, había estado con él durante 4 años desde su retiro médico del servicio activo, sirviendo como compañero y equipo médico esencial en su continua batalla contra el trastorno de estrés postraumático. El animal no era solo una mascota o un apoyo emocional. Cairo era un perro de servicio altamente entrenado cuya presencia ayudó a Marcus a controlar síntomas que podían escalar desde una incomodidad manejable hasta episodios potencialmente mortales sin previo aviso o desencadenante aparente. El entrenamiento del perro fue extenso y específico, diseñado para reconocer los signos fisiológicos y conductuales que precedían a los episodios de Marcus y para proporcionar intervención antes de que esos episodios pudieran escalar a situaciones que pudieran poner en peligro a Marcus o a otras personas a su alrededor. Cairo podía detectar cambios en la respiración, el ritmo cardíaco y la química corporal de Marcus que indicaban ataques de pánico inminentes, proporcionándole una terapia de presión profunda y un comportamiento de alerta que había evitado innumerables emergencias médicas. El vínculo entre Marcus y Cairo se había forjado en el crisol de un trauma compartido del que ninguno de los dos podía escapar ni olvidar por completo. El perro había estado presente durante la explosión del IED que terminó la carrera militar de Marcus, sufriendo sus propias heridas mientras permanecía junto a su cuidador herido mientras el fuego enemigo continuaba a su alrededor, y la evacuación médica parecía imposible en el caos de la emboscada. En los meses de rehabilitación que siguieron, Cairo aprendió a reconocer no solo los signos obvios de la angustia de Marcus, sino también indicadores sutiles que precedían a los episodios en minutos o incluso horas. El perro podía sentir los cambios químicos en el cuerpo de Marcus que precedían a los ataques de pánico. Proporcionar terapia de presión profunda durante las pesadillas que transportaron a Marcus a los campos de batalla afganos, crear barreras físicas entre Marcus y las multitudes en espacios públicos e incluso registrar edificios en busca de amenazas que solo existían en los recuerdos traumatizados de Marcus, pero que se sentían completamente reales para su sistema nervioso. El entrenamiento de Cairo se extendió mucho más allá de los protocolos básicos de perros de servicio establecidos para discapacidades civiles. Su preparación incluyó la exposición a sonidos de combate, disparos, explosiones y otros desencadenantes que podrían afectar a los equipos de perros de trabajo militares en entornos operativos. El animal había sido seleccionado y entrenado específicamente para trabajar con veteranos de combate cuyas necesidades diferían significativamente de las de los civiles con discapacidades tradicionales. Según la ley federal, específicamente la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, los perros de servicio estaban permitidos en todos los lugares públicos sin tarifas, depósitos ni restricciones adicionales que no se aplicaran a otros clientes.
No se trataba de una cortesía concedida a los veteranos ni de un privilegio que las empresas pudieran revocar a su discreción. Era un derecho legal diseñado para garantizar que aquellos que habían sacrificado su salud al servicio de su país no enfrentaran barreras adicionales para participar en la vida civil. La ley era clara, completa y estaba respaldada por mecanismos de aplicación federales que conllevaban graves sanciones en caso de infracción. Las empresas que discriminaban a los adiestradores de perros de servicio enfrentaban multas, demandas e investigaciones federales que podrían resultar en el cierre permanente de los establecimientos que violaban deliberadamente los derechos civiles de los veteranos discapacitados. Marcus entendía estas leyes mejor que la mayoría de las personas de la comunidad de veteranos. No solo por su dependencia personal de los servicios de El Cairo, sino porque su trabajo con organizaciones de defensa de los veteranos lo había familiarizado íntimamente con las protecciones legales que existían para los veteranos discapacitados y sus animales de servicio. Había ayudado a docenas de compañeros veteranos a navegar situaciones similares, enfatizando siempre la importancia de la paciencia y la educación al tratar con empresas que podrían no comprender sus obligaciones bajo la ley federal. Pero las políticas del Metropolitan Grand Hotel no se basaban en una ignorancia que pudiera corregirse mediante la educación y la explicación. Se basaron en un desprecio deliberado por la ley federal, implementado por una gerencia que creía que su clientela adinerada no debería tener que compartir espacio con veteranos discapacitados y sus animales de servicio, independientemente de los requisitos legales o las obligaciones morales. El gerente del hotel, Davidson, había desarrollado lo que consideraba un sistema infalible para desalentar la presencia de perros de servicio sin violar explícitamente la ley federal de formas que pudieran ser fácilmente procesadas mediante la imposición de tarifas y depósitos escandalosos que técnicamente no eran por la presencia del perro de servicio en sí. Podía hacer que el alojamiento fuera tan caro que la mayoría de los veteranos simplemente optarían por quedarse en otro lugar en lugar de luchar contra cargos que parecían diseñados para llevar a la ruina a cualquiera que los desafiara. El sistema había funcionado exitosamente durante 3 años, excluyendo efectivamente a docenas de veteranos discapacitados del hotel mientras mantenía una negación plausible sobre prácticas discriminatorias que violaban tanto la ley federal como la decencia humana básica. Davidson nunca se había encontrado con un veterano con el conocimiento, los recursos y la determinación para desafiar sus políticas ilegales de maneras que pudieran exponer al hotel a graves consecuencias legales. Eso estaba a punto de cambiar de tal manera que transformaría al Metropolitan Grand Hotel de ser un símbolo de exclusividad a una historia de advertencia sobre las consecuencias de discriminar a quienes habían servido a su país con honor y distinción. Marcus se acercó al mostrador de recepción con la actitud mesurada de alguien acostumbrado a evaluar amenazas y calcular respuestas. Su vestimenta de civil no logró ocultar por completo el porte que lo marcaba como exmilitar incluso años después de haber dejado el servicio activo. El estado de alerta nunca se desvaneció por completo, la conciencia de la situación que lo había mantenido con vida en zonas de combate donde relajar la vigilancia incluso por un momento podía significar la muerte. El Cairo caminaba a su lado con la precisión disciplinada de un perro de trabajo cuyo entrenamiento se había perfeccionado a través de años de asociación con su guía. El chaleco del perro de servicio para animales identificaba claramente su estado, con parches que indicaban sus credenciales de entrenamiento y protecciones legales bajo la ley federal. Pero la reacción de Davidson sugirió que los requisitos legales no significaban nada comparados con las políticas discriminatorias de su hotel. El saludo de Davidson tenía ese tipo de cortesía superficial que enmascaraba una hostilidad subyacente. Sus ojos se movían despectivamente sobre la apariencia de Marcus, mientras tomaba notas mentales que confirmaban sus suposiciones sobre alguien que no pertenecía al ambiente exclusivo del Metropolitan Grand. El perro de servicio al lado de Marcus solo reforzó la creencia de Davidson de que estaba tratando con alguien a quien podía intimidar para que obedeciera o se fuera. La conversación que siguió sería posteriormente analizada por investigadores federales, y las cámaras de seguridad grabadas proporcionaron evidencia clara de discriminación que resultaría devastadora en los procedimientos judiciales que destruirían la carrera de Davidson y amenazarían la existencia continua del hotel.
La explicación de Davidson sobre la política de mascotas del hotel fue presentada con la arrogancia casual de alguien que se creía inmune a las consecuencias e intocable ante la ley federal. Marcus escuchó la estructura de tarifas con la atención paciente que alguna vez dedicó a las reuniones informativas de inteligencia antes de misiones peligrosas. Su expresión permaneció tranquila mientras Davidson describía los cargos que violaban múltiples estatutos federales. 500 pesos por noche por la presencia de Cairo, UNC, más un depósito de limpieza de 1.500 pesos más tarifas adicionales por posibles daños a la propiedad y molestias a otros huéspedes que no deberían tener que tolerar la presencia de animales de servicio. El total ascendió a más de $3.000 por una estadía de 2 noches, casi 10 veces la tarifa estándar por habitación y más de lo que la mayoría de los veteranos podían pagar, incluso si hubieran estado dispuestos a pagar tarifas ilegales por alojamiento que debería haber sido proporcionado sin cargo adicional según la ley federal. La respuesta de Marcus fue pronunciada en el mismo tono tranquilo que alguna vez había usado para coordinar operaciones de extracción bajo fuego enemigo. Su voz transmitía la autoridad controlada de alguien que entendía exactamente qué leyes se estaban violando y qué consecuencias se seguirían. Identificó a Cairo como un perro de servicio protegido por la ley federal, citó las secciones específicas de la ley de estadounidenses con discapacidades que prohibían tarifas adicionales para animales de servicio y solicitó adaptaciones de acuerdo con requisitos legales que no estaban sujetos a negociación o modificación. La reacción de Davidson reveló la verdadera naturaleza de las políticas del Metropolitan Grand y su actitud personal hacia los veteranos que se atrevieron a hacer valer sus derechos legales. En lugar de reconocer los requisitos legales que Marcus había delineado o consultar con un asesor legal sobre las obligaciones del hotel, insistió en la estructura de tarifas y agregó amenazas veladas sobre el derecho del hotel a negar el servicio a huéspedes no deseados que no apreciaran los estándares del establecimiento. El vestíbulo se había quedado en silencio mientras otros huéspedes y miembros del personal percibían la tensión que aumentaba en el mostrador de recepción. El tipo de silencio incómodo que acompañaba las situaciones en las que la decencia humana básica se veía desafiada en los espacios públicos. Varios clientes adinerados observaron el intercambio con expresiones que iban desde la curiosidad hasta una hostilidad apenas disimulada hacia Marcus y su perro de servicio. Sus actitudes reflejaban el tipo de derecho que el Metropolitan Grand había cultivado entre su clientela. Marcus hizo un último intento de resolución. Su voz permaneció tranquila a pesar de la humillación de ser tratado como un criminal frente a extraños que parecían disfrutar presenciando su maltrato. Se ofreció a proporcionar documentación del estatus de perro de servicio de Cairo, explicó la naturaleza de su discapacidad y las respuestas entrenadas de su perro, y solicitó que Davidson consultara con un asesor legal sobre las obligaciones del hotel bajo la ley federal. La respuesta de Davidson sería posteriormente descrita por los fiscales federales como uno de los ejemplos más claros de discriminación deliberada que habían encontrado en sus carreras investigando violaciones de derechos civiles. Su despido tuvo la firmeza de alguien acostumbrado a que sus decisiones se acepten sin cuestionamientos, declarando que los honorarios no eran negociables y que el Metropolitan Grand mantenía estándares que lo distinguían de los establecimientos que atendían a lo que él llamaba una clientela menos exigente. El insulto fue cuidadosamente elaborado para evitar una referencia explícita al estatus de veterano de Marcus, aunque dejaba claro que ni él ni su perro de servicio eran bienvenidos, independientemente de la ley federal o la obligación moral. Los años de práctica de Davidson en la exclusión discriminatoria le habían enseñado a infligir la máxima humillación manteniendo al mismo tiempo una negación técnica de sus verdaderas motivaciones. Marcus sintió la familiar opresión en el pecho que señalaba el inicio de una respuesta de estrés. La misma reacción fisiológica que una vez le advirtió del peligro inminente en zonas de combate donde la supervivencia dependía del reconocimiento instantáneo de las amenazas. Cairo se acercó inmediatamente a su guía. El entrenamiento del perro se activó cuando sintió los cambios en la respiración y el ritmo cardíaco de Marcus que precedían a los ataques de ansiedad. Pero en lugar del flashback o el ataque de pánico que lo habrían abrumado en los primeros años de su recuperación, Marcus sintió que algo diferente se apoderaba de él.
La claridad que lo había convertido en un líder eficaz del equipo SEAL comenzó a reafirmarse, atravesando la niebla emocional de la humillación para centrarse en los objetivos y las respuestas tácticas que abordarían la situación con precisión y una fuerza abrumadora. Sacó su teléfono con movimientos que parecían casuales pero que en realidad estaban calculados con precisión. La cámara del dispositivo comenzó a grabar mientras Marcus hacía un último intento por resolver la situación a través de la educación y el cumplimiento legal. Su voz tenía la cadencia mesurada de alguien que lee un guión mientras recitaba las secciones relevantes de la ley federal, las sanciones por violar los derechos de los veteranos discapacitados y las consecuencias legales que enfrentaban las empresas por la discriminación intencional contra los adiestradores de perros de servicio. La respuesta de Davidson fue capturada en un video de alta definición que luego se reproduciría en procedimientos judiciales federales y audiencias del Congreso sobre la discriminación contra los veteranos. Su risa transmitía genuina diversión mientras sugería que Marcus buscara alojamiento en establecimientos más adecuados a sus circunstancias, explicando que el Metropolitan Gran atendía a una clientela que esperaba ciertos estándares de exclusividad que no incluían a los veteranos discapacitados y sus animales. La amenaza era implícita pero inconfundible, pronunciada con la confianza de alguien que había utilizado la misma táctica con éxito durante años sin enfrentar consecuencias significativas. Marcus podría pagar las tarifas ilegales, encontrar otro lugar donde quedarse o enfrentar la expulsión del lugar por invadir una propiedad privada donde su presencia ya no era bienvenida. Lo que Davidson no sabía era que Marcus Thompson no era solo un veterano discapacitado que luchaba por encontrar alojamiento en un hotel para una conferencia médica. Su puesto actual en el Departamento de Asuntos de Veteranos implicaba coordinar investigaciones de cumplimiento federal y su teléfono contenía información de contacto directo de las agencias responsables de hacer cumplir las leyes de derechos civiles con todo el poder del gobierno federal. La primera llamada que hizo Marcus fue a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, donde su colega Sarah Chen trabajaba específicamente en casos de discriminación contra veteranos discapacitados. La conversación duró menos de 2 minutos, pero puso en marcha una respuesta federal que llegaría al Gran Metropolitano más rápido de lo que nadie creía posible. La segunda llamada fue a la Unidad de Derechos Civiles del Buró Federal de Investigaciones, donde el excompañero de equipo SEAL de Marcus, Jaque Rodríguez, ahora trabajaba como agente especial investigando violaciones de la Ley Federal de Derechos Civiles. La reacción de Jaque al enterarse de las prácticas ilegales del Metropolitan Gran fue inmediata y decisiva. Protocolos de activación para la intervención federal en casos que involucren discriminación sistemática contra clases protegidas. La tercera llamada fue a la oficina del fiscal general del Distrito de Columbia, donde la fiscal María Santos había construido su carrera en casos que involucraban discriminación empresarial contra veteranos, personas discapacitadas y otros grupos protegidos. Santos había estado esperando una oportunidad para dar ejemplo a las empresas que se creían superiores a la ley federal, y el Metropolitan Gran acababa de proporcionarle exactamente el tipo de caso claro que necesitaba. Mientras Marcus permanecía tranquilamente en el vestíbulo haciendo estas llamadas, Davidson se sentía cada vez más agitado por lo que percibía como un intento de intimidarlo con amenazas vacías que no tenían ninguna base en la realidad. Alzó la voz mientras exigía que Marcus cesara su comportamiento disruptivo y abandonara el lugar inmediatamente, amenazando con llamar a seguridad si la situación se intensificaba aún más. Los demás huéspedes en el vestíbulo se habían dividido en 2 bandos. Aquellos que apoyaron los esfuerzos de Davidson para eliminar lo que consideraban un elemento indeseable y aquellos que habían comenzado a reconocer que estaban presenciando una grave violación de la ley federal que estaba siendo capturada en video para su posible uso en procedimientos legales. Varios invitados habían comenzado a grabar el enfrentamiento con sus propios teléfonos, creando múltiples ángulos de documentación que resultarían invaluables en procedimientos legales posteriores. Las propias cámaras de seguridad del Metropolitan Gran también capturaban cada palabra y gesto, creando un registro indiscutible de prácticas discriminatorias que sería imposible negar o explicar.
Marcus completó su última llamada telefónica y guardó su dispositivo con la tranquila satisfacción de alguien que acaba de implementar una operación cuidadosamente planificada y diseñada para lograr la máxima efectividad con el mínimo daño colateral. Su voz tenía nueva autoridad cuando le informó a Davidson que los investigadores federales estaban en camino al hotel y llegarían en cuestión de minutos para investigar las violaciones a la Ley Federal de Derechos Civiles. La risa de Davidson esta vez fue menos confiada, teñida por el primer indicio de incertidumbre mientras procesaba las implicaciones de las afirmaciones de Marcus y comenzaba a preguntarse si las amenazas podrían tener sustancia detrás de ellas. Pero sus años de intimidación exitosa a veteranos discapacitados habían creado una falsa sensación de invencibilidad que le impidió reconocer la magnitud de su exposición legal y las consecuencias que estaban por llegar. El sonido de varios vehículos que llegaban a la entrada principal del hotel atravesó la tensa atmósfera del vestíbulo como una cuchilla a través de la seda. A través de los ventanales del techo de Florida, los invitados podían ver vehículos todoterreno negros con placas gubernamentales que se acercaban a la acera en una formación coordinada que sugería asuntos oficiales de la máxima importancia y urgencia. El rostro de Davidson comenzó a perder color cuando se dio cuenta de que las amenazas de Marcus no habían sido fanfarronería vacía diseñada para intimidarlo y obligarlo a cumplir con demandas que no tenían fundamento legal. La respuesta federal fue realmente inmediata y llegó con el tipo de fuerza que sugería que las prácticas discriminatorias del Metropolitan Grand finalmente habían atraído la atención de las agencias con el poder de cerrar negocios que violaban la ley federal. Las puertas del vestíbulo se abrieron para dejar paso a un flujo de agentes federales e investigadores que representaban a múltiples agencias. Sus credenciales que los identifican como miembros de la División de Derechos Civiles del FBI, el Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal General del Distrito de Columbia. La coordinación de su respuesta indicó que las violaciones de los grandes metropolitanos habían activado protocolos reservados para los casos más graves de discriminación sistemática. El agente especial Rodríguez se acercó a Marcus con el comportamiento profesional de alguien que lleva a cabo una investigación federal oficial, pero su breve gesto hacia su excompañero de equipo indicó satisfacción personal al ver que se hacía justicia a quienes habían violado los derechos de los veteranos discapacitados. La primera acción de los agentes fue asegurar las imágenes de seguridad del hotel, asegurándose de que la evidencia de la discriminación se preservaría para los procedimientos legales. Los investigadores federales recorrieron el vestíbulo con falta de práctica, entrevistando testigos, reuniendo pruebas y documentando violaciones que se extendieron mucho más allá del único incidente con Marcus y Cairo. Lo que descubrieron fue un patrón de discriminación sistemática que había estado operando durante años, afectando a docenas de veteranos discapacitados y sus animales de servicio, mientras generaba ingresos adicionales a través de tarifas ilegales que violaban múltiples estatutos federales. Los intentos de Davidson de explicar las políticas del hotel se desmoronaron bajo el escrutinio federal cuando los investigadores presentaron evidencia de la naturaleza sistemática de la discriminación. Los registros financieros mostraron cientos de miles de dólares en tarifas ilegales cobradas a veteranos discapacitados, mientras que las comunicaciones internas revelaron políticas deliberadas diseñadas para excluir a los adiestradores de perros de servicio de los alojamientos del hotel. La investigación reveló que Davidson había recibido instrucciones específicas de los propietarios del hotel para implementar políticas que disuadieran a los veteranos discapacitados de utilizar el establecimiento independientemente de los requisitos legales o las obligaciones morales. La discriminación no fue un descuido ni un malentendido. Fue una estrategia comercial deliberada diseñada para mantener la atmósfera exclusiva del hotel excluyendo a aquellos que eran percibidos como indeseables. A los 30 minutos de la llegada de los agentes federales, la licencia comercial del Metropolitan Grand Hotel fue suspendida en espera de una investigación exhaustiva sobre las violaciones de los derechos civiles. El vestíbulo fue declarado escena del crimen mientras los investigadores continuaban documentando evidencia de discriminación sistemática que violaba múltiples estatutos federales que conllevan severas sanciones. Los invitados adinerados que habían estado disfrutando del maltrato de Davidson a Marcus se encontraron siendo entrevistados por agentes federales sobre sus observaciones de prácticas discriminatorias.
Varios admitieron haber presenciado incidentes similares que involucraban a otros veteranos y personas discapacitadas, y brindaron testimonio que resultaría crucial para establecer la naturaleza sistemática de las violaciones del hotel. Marcus observó los procedimientos con la tranquila satisfacción de alguien que había utilizado el sistema exactamente como estaba diseñado para funcionar, protegiendo los derechos de quienes habían servido a su país de empresas que se creían por encima de la ley. Cairo permaneció tranquilo junto a su guía. El entrenamiento del perro lo ayudó a ignorar el caos que los rodeaba mientras permanecía alerta al estado emocional de Marcus. El personal del hotel comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo a medida que los agentes federales continuaban su investigación. Años de seguir las políticas discriminatorias de Davidson los habían convertido en cómplices de violaciones que podrían resultar en cargos criminales, y varios empleados comenzaron a proporcionar información sobre el alcance de las prácticas ilegales del hotel. La investigación federal, que comenzó con las llamadas telefónicas de Marcus, se expandió rápidamente a medida que los investigadores descubrieron evidencia de violaciones que se extendían mucho más allá de la discriminación hacia los perros de servicio. El Metropolitan Grand Hotel había estado violando sistemáticamente los derechos civiles de personas discapacitadas, veteranos y otras clases protegidas durante años, generando ingresos adicionales mediante prácticas ilegales y manteniendo una atmósfera de exclusividad que en realidad era discriminación criminal. En 48 horas, el hotel enfrentó cargos federales que incluían violaciones de la ley de estadounidenses con discapacidades, la ley de derechos civiles y múltiples ordenanzas locales que protegen a las personas discapacitadas de la discriminación. Las sanciones incluían multas masivas, restitución a las víctimas y la posibilidad de cierre permanente si se demostraba que las violaciones eran intencionales y sistemáticas. El despido de Davidson se produjo pocas horas después de iniciarse la investigación federal, pero sus problemas legales apenas comenzaban. La responsabilidad personal por violaciones de los derechos civiles podría dar lugar a cargos penales, importantes sanciones económicas y antecedentes penales permanentes que destruirían su carrera en la gestión hotelera. Los propietarios del hotel se enfrentaron a una elección entre aceptar la responsabilidad por años de prácticas discriminatorias y luchar contra cargos federales que conllevaban la posibilidad de perder su licencia comercial de forma permanente. La evidencia fue abrumadora. Las violaciones fueron claras y el compromiso del gobierno federal de perseguir las violaciones de los derechos civiles fue absoluto. La historia de Marcus se convirtió en un catalizador para investigaciones más amplias sobre las prácticas discriminatorias que afectan a los veteranos y a las personas discapacitadas en toda la industria hotelera. Las agencias federales utilizaron el Gran Caso Metropolitano como modelo para identificar y procesar violaciones similares, lo que resultó en cambios sistémicos que protegieron los derechos de los veteranos discapacitados en todo el país. La Conferencia sobre Servicios de Salud Mental para Veteranos se desarrolló según lo previsto, pero con mayor importancia ya que la experiencia de Marcus se convirtió en un estudio de caso sobre los desafíos actuales que enfrentan los veteranos discapacitados en la sociedad civil. Su exitoso uso de la ley federal para combatir la discriminación proporcionó esperanza a miles de veteranos que habían enfrentado un trato similar pero carecían del conocimiento o los recursos para defenderse. El papel del Cairo en el incidente destacó la importancia de los perros de servicio para ayudar a los veteranos discapacitados a funcionar en la sociedad civil y la necesidad crítica de que las empresas comprendan y respeten las protecciones legales que garantizan que estas asociaciones esenciales puedan funcionar sin discriminación ni acoso. La caída del Metropolitan Grand Hotel se convirtió en una advertencia para otras empresas sobre las consecuencias de violar la Ley Federal de Derechos Civiles, particularmente cuando esas violaciones apuntaban a veteranos que ya habían sacrificado su salud al servicio de su país. La rápida y decisiva respuesta federal demostró que la discriminación contra los veteranos discapacitados sería procesada con todo el peso de la ley federal. Marcus regresó a su trabajo con organizaciones de defensa de los veteranos con un compromiso renovado de educar tanto a los veteranos como a las empresas sobre las protecciones de los derechos civiles. Su experiencia en el Metropolitan Grand se convirtió en una herramienta de enseñanza para ayudar a otros veteranos a comprender sus derechos y los recursos disponibles cuando esos derechos eran violados.
Los acuerdos legales que siguieron proporcionaron una compensación sustancial a Marcus y a docenas de otros veteranos a quienes se les habían cobrado tarifas ilegales por sus perros de servicio. Pero lo más importante es que establecieron precedentes que fortalecieron las protecciones para los veteranos discapacitados en toda la industria hotelera. La historia de Marcus Thompson en El Cairo se convirtió en algo más que una victoria contra la discriminación. Se convirtió en una prueba de que el sistema legal podía funcionar para proteger a quienes habían servido a su país y que las empresas que decidieran violar la ley federal enfrentarían consecuencias rápidas y decisivas. La legislación federal inspirada en el Gran Caso Metropolitano fortaleció las sanciones para las empresas que discriminaran a los adiestradores de perros de servicio. Al mismo tiempo, proporcionó recursos adicionales para que los veteranos denunciaran violaciones y buscaran justicia cuando se violaran sus derechos. El edificio del hotel que una vez albergó al Metropolitan Grand finalmente se convirtió en viviendas de transición para veteranos sin hogar, transformando un símbolo de discriminación en un faro de esperanza para aquellos que habían servido a su país y se encontraban luchando por encontrar su lugar en la sociedad civil. Esta historia fue presentada por Veterans Voice, donde honramos el servicio y el sacrificio de quienes han defendido nuestras libertades y celebramos los momentos en que la justicia prevalece sobre la discriminación y la ignorancia. ¿Alguna vez ha sido testigo de discriminación contra veteranos o personas discapacitadas? ¿Ha visto usted a empresas violar la ley federal porque creían que estaban a salvo de las consecuencias? ¿Ha observado usted el poder de las protecciones de los derechos civiles federales cuando se aplican adecuadamente? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Queremos escuchar sobre momentos en los que vio que se hizo justicia, cuando el sistema funcionó para proteger a quienes más lo necesitaban y cuando las personas defendieron sus derechos a pesar de enfrentar la intimidación y la discriminación. Y si historias como la de Marcus te inspiran a aprender más sobre los derechos de los veteranos discapacitados y los desafíos constantes que enfrentan, suscríbete a Veterans Voice y ayúdanos a seguir compartiendo estas importantes narrativas que nos recuerdan por qué las protecciones de los derechos civiles son importantes y por qué nunca debemos dejar de luchar por aquellos que lucharon por nosotros.